¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Hoy, como lo pueden ver, muy bien acompañado para platicar de los ecos todavía que se rescatan del sismo del pasado 19 de septiembre. Karen Rivera, muy buenas noches. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Muy buenas noches. Hablaremos del SASMEX, el sistema de alerta sísmico mexicano que opera en la Ciudad de México y en otros estados. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Más adelante se los platicaré. Y además, hoy Juan Arturo Brennan, haciendo un poco al margen lo que es musical, celebra por todo lo alto los 100 años de Finlandia. Así es, Karen, Rafa, buenas noches a todos. En efecto, hoy empezamos en Noticias 22 la transmisión al aire de los reportajes y entrevistas que Salvador Álvarez, mi colega y amigo, y yo hicimos en Finlandia recientemente con motivo justamente del primer centenario de la independencia de la República de Finlandia. Personajes y conceptos interesantísimos, no se los pierdan. Además, les tenemos los testimonios de rescatistas españoles que se han solidarizado con México. Esto y mucho más aquí en Noticias 22. Comenzamos. Al iniciar esta semana con el recuento de daños provocados por el sismo del 19 de septiembre en 11 entidades de la República, les dimos cuenta de la situación que se vive en San Gregorio Atlapilco, en Xochimilco, una de las zonas más afectadas y donde todavía falta mucho por hacer. A 10 días de que San Gregorio Atlapulco fuera golpeado por el sismo del 19 de septiembre, una bocina suena intentando recuperar parte de la normalidad en esa comunidad de Xochimilco. El acopio y distribución de víveres continúa. A la vuelta de la esquina, la iglesia de San Gregorio Magno. Su campanario se vino abajo. Son poco más de 3 metros más arriba de donde ahora hay escombros. El día del sismo, los habitantes de San Gregorio salieron al rescate. Gracias a Dios el pueblo pues vino a auxiliarnos, vino al pueblo, todo lo que contenía el campanario, se hacía las campanas, el reloj, todo se rescató y todo lo tenemos resguardado. Bueno, las campanas pues esas son ya de años atrás, de 1923, ¿no? Son esas campanas, pues las tienen aquí el pueblo como una reliquia que ya son de este pueblo. El reloj también es realizado y traído del pueblo de la ciudad de Puebla, ¿no? De Zacatlán de las Manzanas, de allá donde se estructuran los relojes. Lamentablemente, en la barda perimetral del atrio, las pérdidas fueron humanas. La parte del atrio, el jardín, todo el jardín tenía barda, toda se vino abajo, pues la barda, ¿no? Que era de piedra también, y como aquí es zona chinampera, ¿verdad? Cultivan sus verduras y las vienen a vender. Entonces en esa parte donde estaba barda había gente vendiendo con sus carretillas que vienen a vender sus verduras, y entonces esa barda se vino abajo y aplastó a varias personas, unas murieron, otras las sacaron heridas. El INA ya vino, ya vino a revisar, Protección Civil también ya estuvo entrando, y ya ha comentado pues que sí pueden estar ya haciendo sus actividades, pero con mucho cuidado, ¿no? Una joven con un bebé en brazos camina cerca de la barda derrumbada del atrio. Ahora lleva pañales para su bebé de 11 meses. Ella se encontraba en ese lugar al momento del sismo. Sí, estábamos aquí nosotros vendiendo, y pues aquí en el temblor, como vimos como la gente gritaba y que ayudaran a sacar a los compañeros productores, porque se les había caído la barda de aquí de alrededor de la iglesia. Como muchos otros productores que cultivan la tierra, Ivonne y su familia han perdido la cosecha, y aún así hay necesidades más apremiantes. O sea, agua es lo que más necesitamos, pipas que casi no llegan. Pues dice el delegado que él nos ha ayudado, pero no es cierto. No es cierto, no se ha visto apoyo de él, y pues es triste y feo todo esto que estamos pasando. A unos metros de ahí, una gran losa sepulta un patrimonio comunitario, la Casa de la Cultura Tlapulquense, iniciativa de Jaime Tirso Pérez. Este recinto ha funcionado como biblioteca y depósito de la memoria local. El día del sismo, Jaime Tirso y su esposa quedaron sepultados bajo los escombros. Su compadre los ayudó a salir por este hueco. Hoy, Tirso no se muestra optimista. Cerca de 3.000 libras.
siguiendo una clasificación de hoy, pero no muy ligada, sino más por temas, ¿sí? Desde obras generales, filosofía, psicología, religión. Nos vinieron a sacar de aquí que porque está en peligro, pero hasta apenas ahora, ¿sí? Y ya no podemos entrar. Le digo, bueno, sí me salgo, pero pónganme una casa aquí, porque yo no voy a dejar aquí esto, porque nada más vienen y a ver qué se lleva, ¿no? Y es una casa en donde está la historia de mi pueblo, porque me ha costado desde que tenía yo 13 años, empecé a juntar, porque era de tractorista, me iba yo a trabajar en los barbechos, sacaba yo pedacitos de la cultura azteca, de la cultura xochimilca. Entonces, fragmentos, obsidianas, hasta balas de la revolución. Pese a la reciente pérdida de sus dos pequeños hijos, Carlos Flores, su esposa Nora y su amigo Eric recolectaron víveres, ropa y medicina en Monterrey. La ayuda también proviene de Coahuila y de amigos en Estados Unidos. Pasaron por Pachuca y después llegaron a San Gregorio Atlapulco, donde sabían que se necesitaba ayuda. Ellos solicitaron la credencial de lector como una manera de asegurarse que este apoyo realmente llegara a quien lo necesita. Nos dice la gente que vienen de otros poblados, y sí es cierto, ya ahorita fueron 3 o 4 personas que se regresaron porque traían credenciales de otros poblados que están viniendo, que ni siquiera resultaron afectados, que acabamos de pasar y no estaban afectados. Pero a su vez, Carlos y sus acompañantes han tenido que enfrentar algunos obstáculos. El viaje lo costeé yo con mucho cariño. Las casetas, no es verdad, México, que las casetas están gratis. Yo me presenté en 4 o 5 casetas, me decían que ocupaba un oficio de no sé quién, me las cobran, y en México, nada más porque sé un poquito la ley, pero me pararon 3 o 4 patrullas porque según las placas que no circulan porque son de Nuevo León, siendo que el viernes son las que no circulan las de Nuevo León, queriendo hacer su gusto. Pero estos son solo algunos de los muchos casos que el sismo ha escrito en la historia de San Gregorio y del país. Allí está el matrimonio de Juan Reyes y Victoria Enríquez, quien han vivido 80 y 55 años en el barrio respectivamente. Su hogar fue declarado habitable. Ellos lo dudan. Allí está también Antonio Martínez, con una evidente pérdida total de la casa que habita con otros 5 miembros de su familia. Estos son los nombres y rostros de San Gregorio, y aquí nadie se llama Frida Sofía. Noticias 22, Víctor Gaspar. El fantasma de la incertidumbre que aún pasea por muchas partes de nuestro país. Escuchábamos a don Tirso, que no se quiere alejar de su casa por miedo a perder esa historia que ha venido construyendo en los últimos años. Y también los vecinos del multifamiliar Tlalpan han conformado una asamblea que vela por el rescate de su unidad habitacional y la protección de su patrimonio. Ellos han dicho que no aceptarán una reubicación. Este multifamiliar estaba constituido por 10 edificios. Es evidente que tenemos aquí uno colapsado. Están en pie 9, que no sabemos hasta el momento por parte de las autoridades en qué condiciones está en lo general el edificio, pero también en lo particular los departamentos. Entonces nuestra exigencia es que se nos dé un peritaje oficial con sello, firma, un responsable, por así decirlo. Aquí la situación sí tenemos pues ahorita las 40 familias que habitaban el 1C, sí es la prioridad, pero hay que hacer aquí una acotación que nadie, ningún miembro de la unidad está durmiendo en sus departamentos y somos alrededor de 2,000 habitantes. Sabemos que es un proceso largo, sabemos que falta mucho escombro que sacar, pero después de eso no queremos que se den la vuelta y se olviden del multifamiliar. La Asamblea de Vecinos del Multifamiliar Tlalpan se organizó como una propuesta de los vecinos que se encuentran en los 3 albergues ubicados muy cerca de la unidad habitacional. Nos estamos manejando como una asamblea legítima de puros vecinos y que además no tenemos una bandera, somos completamente y nos declaramos apartidistas. Afortunadamente todos estamos bajo la misma idea. Digamos que aquí somos una familia muy grandota. Finalmente somos parte de algo y ese algo es el multifamiliar. Entonces la gente que está en las canchas es la gente que no quiere perder de vista su patrimonio, que quiere estar al pendiente de qué es lo que pasa con su edificio, porque cabe mencionar que hemos tenido
gente que quiere asaltar, el mismo día de sacar el escombro y estar preocupados por nuestros amigos, vecinos y familiares, hubo quienes nos tomaron por sorpresa y asaltaron los departamentos. Entonces, no quisiéramos tampoco que nos digan o nos ofrezcan algún otro albergue, porque qué va a pasar con nuestras cosas que tenemos dentro. Yo sé que seguramente existen muchos programas que pudieran tal vez, no sé, ofrecer alguna ayuda, alguna reubicación, pero eso no está en negociación. Aquí la Asamblea ha determinado que nuestro predio no está en venta, ni tampoco nosotros vamos a aceptar una reubicación. Queremos más bien la reconstrucción de nuestro multifamiliar. Justo eso es lo que tememos, que la gente va a regresar a sus trabajos, a sus actividades normales, que las mismas instancias tal vez empiecen a actuar de otra manera en lo normal, y entonces una vez que saquen ese escombro y nos dejen esa parte del multifamiliar limpia, ¿qué va a pasar con nosotros? Entonces no queremos justo quedar en el olvido, queremos que sepan que aquí se debe de reconstruir lo que se tenga que reconstruir. Si algo hay que enfatizar en ese trabajo que hizo Salvador Álvarez es precisamente que todavía falta mucho. Esto es tan solo el comienzo y no hay que olvidarnos que todas estas personas que perdieron su patrimonio les espera un largo viacrucis, por lo de meses o inclusive de años. Y a propósito también de lo que sucedió el pasado 19 de septiembre con el arribo de los equipos españoles de rescate a nuestro país, hemos conocido un sistema que optimiza la eficacia de los equipos caninos. Veamos en qué consiste el método Arcón. El método Arcón es un sistema para la formación e intervención de equipos caninos de búsqueda, detección y salvamento, creado por el reconocido investigador español Jaime Parejo García. El método Arcón nace en España a través de su creador Jaime Parejo García, en base a 12 años de estudio científico. Él, en base a la observación animal, él fue desarrollando esta metodología del cómo poder mejorar el rendimiento y la eficacia de los perros en cuanto a lo que es la búsqueda y detección de personas sepultadas con vida. En este tiempo llega a concretar 7 técnicas muy complejas, pero en estas técnicas lo que hace es que el perro llegamos a lograr, a optimizar lo que es la concentración, la motivación y que el perro sea totalmente independiente. La transmisión docente de esta metodología se lleva a cabo desde enero de 1996, siendo aplicada por cuerpos de bomberos, policías y ejércitos de un creciente número de países con especial riesgo telúrico. Lo que queremos hacer es un centro de capacitación sin fines de lucro. Eso es algo muy importante, que se capacite la gente para que México pueda también ayudar a nuestro pueblo y a Centroamérica. No depender nunca del guía para poder hacer la búsqueda, tener mejor captación de las moléculas oliríferas que el humano llega a soltar, que el perro discrimina y se concentra en encontrar estas sustancias. Es donde se da el resultado. En unos 5,000 metros cuadrados de escombro con altura de hasta 6 metros, el perro puede llegar a encontrar en 2 a 3 minutos a una persona con vida. No nos importa la raza. Nosotros buscamos la materia prima, que es un perro de trabajo. No puede ser cualquier tipo de raza. En esta ocasión se trajeron perros de agua español, ¿sí? Pero eso no quiere decir que sean los únicos o los mejores para esta metodología. Se han trabajado con perros mestizos. Los rescatistas buscan crear grupos integrados por mexicanos para que esta metodología se aplique en México y lograr tener este tipo de perros de respuesta inmediata en casos de siniestro como el que recién se vivió en el país. Cualquier duda o inquietud que tengan las personas, con muchísimo gusto yo les puedo dar informes. En el momento que ya podamos concretar este grupo, pues con muchísimo gusto estaremos recibiendo a todas las personas para empezar a evaluar y poder hacer que esto crezca para que México tenga en primera instancia este tipo de metodología. Con información de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22.
Una gran iniciativa y no nos cansamos de externar nuestra admiración y nuestro agradecimiento a estos binomios que tanto han apoyado al rescate de víctimas y por supuesto a reconstruir México. Y antes de la pausa los vamos a dejar también con el apoyo que están brindando artistas, sobre todo poniendo desde sus trincheras un granito de arena para reconstruir también a nuestro país, y esta es la propuesta de Pixelatl. Gracias por seguir con nosotros en Noticias 22 y antes de continuar con la información quiero saludar como todos los días a Laura Regis, encargada de la traducción de la lengua de señas mexicana. Muchas gracias, Laura, y bienvenida. Y los cantos vetustos del cielo y del infierno encuentran ecos en la obra pictórica de Jesús Lugo, quien hace una recolecta de la Divina Comedia para apoyar a los damnificados que dejó el sismo. La obra de Jesús Lugo ha abordado temas como el museo, la guerra, el mundo acuático y ahora retoma un clásico de la literatura para cuestionarse la representación que hacemos en nuestros días del bien y el mal. Sus cuadros no son una saturación de personajes y escenas, por el contrario, él busca la reflexión a través de pequeñas escenas contenidas en el lienzo. Que los clásicos en cualquier momento los relees y son como que te tocan otra vez cosas, ¿no? Entonces fue el momento que lo releí, como que otra vez encontré cosas estas de violencia, los pecados capitales, lo humano, ¿no? Entonces, ¿cómo representamos lo divino? ¿Cómo representamos lo malo del ser humano? Esta es una serie como la última etapa, que es como el purgatorio y el paraíso, basado sobre la Divina Comedia. Y un poco el trabajo se relaciona sobre la luz y la sombra, relación con la falta de energía que representa en la Divina Comedia, que es como esta parte helada donde está Satanás, Lucifer, y la luz, que es la representación de Dios, ¿no? Entonces un poquito es como la lucha entre la luz y la sombra, ¿no? Entre el bien y el mal. Cantos del cielo y del infierno de Jesús Lugo iba a ser inaugurada la semana que ocurrió el sismo del 19 de septiembre. En consecuencia, el evento se pospuso y junto con sus galeristas decidieron donar parte de la venta de la obra a una fundación. Empezó desde Oaxaca, ¿no? Cuando pasó lo de Oaxaca, el primero, nosotros inmediatamente pusimos un centro de acopio de buscar la manera de ayudar, ¿no? Nosotros tenemos una fuerte base de seguidores en redes sociales. Entonces creímos que era una buena forma de aprovechar esa base de personas que nos siguen y hacer grande. Y dijimos, vamos a aprovechar este momento para aliarnos con una fundación que apoye a la reconstrucción de las casas de toda esta gente que está sufriendo muchísimo. Entonces nos aliamos con Échale México, ¿no? Échale México justo hace eso, va a buscar la reconstrucción de las más de 40,000 viviendas que fueron dañadas por todo lo que ha pasado en nuestro país. Entonces, esta vez lo que vamos a hacer es, parte de lo que se venda de la exposición lo vamos a donar de Jesús Lugo, exacto, de la exposición que vamos a tener allá abajo. Tanto el artista como nosotros vamos a donar un porcentaje. La exposición Canto del Cielo y del Infierno de Jesús Lugo se encuentra en Lourdes Sosa Galería, localizada en Enrique Ibsen 33, Polanco. Noticias 22, Alberto Aranda. Y en una tesitura similar, los encargados de enarbolar la cultura y el arte de México nos hacen una invitación para hacerle frente a estos tiempos aciagos, precisamente por medio de las distintas manifestaciones del espíritu humano.
Muy buenas tardes. Pues estamos recuperándonos todos de un tremendo susto. Seguimos con mucho dolor todo lo que ha pasado. Hemos tratado de apoyar en lo posible, pero lo que sin duda hay que recuperar es el espíritu. Y para poder sanar el espíritu, sanar el alma, el teatro sana. Todo lo que sucede en un escenario nos ayuda a recobrarnos, a recuperarnos, a estar juntos, a estar unidos, a sentir y sentir más profundamente por el dolor que estamos pasando. Estamos por abrir, llegó ya de París la compañía de Peter Brook, que va a estar aquí el 5 y el 6 en el Teatro de la Ciudad. Los teatros están bien, así que los esperamos. Llenen los teatros, recuperémonos, demos lo mejor de nosotros mismos, y lo mejor es juntarnos en un teatro como un hecho social y como un hecho artístico. Vengamos a sanarnos al teatro. Gracias. Soy Berta Echenique, coordinadora ejecutiva del antiguo Colegio de San Ildefonso, y para mí creo que es muy importante poder expresar a todos ustedes el sentimiento que tenemos quienes laboramos en el antiguo Colegio de San Ildefonso. Como saben, este es un mandato tripartito entre la Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de México. Derivado del sismo del 19 de septiembre, inmediatamente, como somos un espacio universitario, tuvimos a la Dirección General de Obras de la UNAM revisando el edificio y posteriormente con el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Gracias a eso se pudo poner esto a la entrada de nuestro edificio, que es un aviso que indica que las instalaciones están bien y podemos operar normalmente. Creo que esto es muy importante para darle seguridad a nuestros visitantes. Por lo tanto, llevamos ya varios días abiertos y pensamos que esto es muy bueno para el público en general, que sientan que nosotros somos una institución abierta, una institución que está bien, y lo que podamos hacer para apoyar al público a través del arte y la cultura, lo haremos ahora con mucha más pasión y mucho más ahínco de lo que siempre hacemos. El poder tener las puertas abiertas y que vengan nuestros visitantes y que sientan que este es un espacio donde los vamos a apoyar, creo que en estos momentos es muy importante. Una vez más quisiera enfatizar la importancia de la educación, el arte y la cultura. Y creo que en estos momentos, estos son precisamente cuando uno puede demostrar a la gente a su alrededor que lo que uno hace puede contribuir al mejoramiento de nuestra ciudad. Así que aquí estamos con puertas abiertas. Tenemos hasta el domingo la exposición de orígenes de la Escuela Nacional Preparatoria y tenemos, como siempre, las visitas a nuestro edificio, a los murales. Así es que aquí los esperamos. Gracias. Y así, mientras algunos recintos retoman su actividad, ¿qué sucede con aquellos creadores que se vieron directamente afectados por el sismo? ¿Qué viene después con la sociedad civil? Yo no recuerdo que la academia haya tenido una participación realmente importante, por ejemplo, en el fenómeno del 85, que puede tenerlo ahora, ya que sus alumnos están fuera, ya que sus alumnos tienen esa capacidad de conocimientos, tienen ese bagaje de información, que bueno, que también es importante que empatice para nuevas formas de organización y de gestión, para vigilar, por ejemplo, lo que puede ser el ejercicio de reconstrucción. Y bueno, lo que falta es, desde luego, esas sumas que hemos visto ahora mismo en las redes sociales, de colaboración, de avisos, de organización, por ejemplo, de la propia información. Esto fue un ejercicio súper interesante que organizó Horizontal, ¿no? de empezar a controlar la información, los rumores, las falsas noticias, etcétera. Bueno, pues esas mismas formas de organización pueden aplicarse en ciertos órdenes que lleven, por ejemplo, a observar
cómo se van a aplicar las políticas. Debe de haber desde luego nuevas políticas, ¿no?, que pueden surgir de los círculos académicos, de los círculos de gobierno, de los círculos intelectuales, ¿no?, de los círculos universitarios, me refiero a estudiantes, ¿no? Esas mismas políticas también deben de tener un control desde allí, desde estos círculos de organización social que pueden vigilar un ejercicio de reconstrucción. En medio de esta sinergia que se ha creado de energía, de buenas voluntades, etcétera, ubicarnos, por ejemplo, ya en un escenario, en un mapa, ¿no?, que nos dé una noción de que estamos haciendo lo justo, ¿no?, de que estamos entrando en una muy buena línea de derecho, ¿no?, que estamos entrando también en un aparato político en el sentido más estricto, ¿no?, en el sentido filosófico de la palabra político, ¿no?, que nos haga ser mejores ciudadanos a cada uno de nosotros, que nos haga, por lo mismo, crear comunidad y que nos haga también empatizar de una mejor manera como sociedad para ir hacia adelante y mirar un mejor futuro. Eso es lo que yo creo que es lo que puede seguir. A propósito de esta comunidad, saludamos a quienes nos sintonizan en la señal internacional de Canal 22 y como siempre los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Es momento de hacer una pausa, no se vayan. El sistema de alerta sísmica mexicano proporciona un aviso con tiempo de oportunidad de aproximadamente 100 segundos, un lapso que podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Hoy en la sección de ciencia, Karen Rivera nos platica al respecto. Bienvenida, Karen, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, amigos de Noticias 22. Ya lo comentaste un poco, el sistema de alerta sísmico mexicano nos da esta alerta preventiva, esta alarma preventiva para tomar decisiones que pueden ser fundamentales en casos de sismos. Es una alerta, fíjate qué curioso, es una alerta, es una de las más antiguas a nivel mundial y toda la tecnología que utiliza, junto con algunos códigos y parámetros matemáticos, son mexicanos. Vamos a conocer un poco sobre más de esta alerta sísmica que funciona en nuestro país, en la Ciudad de México y algunos otros estados desde hace más de 2 décadas. México tiene el sistema de alerta sísmica público más antiguo del mundo. A pesar de que países como Japón ya contaban con esta tecnología, solo la utilizaban para alertar a sitios específicos como el Tren Bala. De acuerdo con el investigador Gerardo Suárez del Instituto de Geofísica de la UNAM, el sistema mexicano fue el primero en brindar apoyo a la sociedad en general. Surge como una preocupación a raíz del 1985, que se vio claramente que las ondas sísmicas que dañaron la ciudad en ese momento tardaron en llegar a la Ciudad de México como unos 60, 80 segundos. ¿Por qué? Porque viajan a velocidades entre 6 y 8 kilómetros por segundo. El SASMEX, como se le conoce a este proyecto, está integrado por el Sistema de Alerta Sísmica para la Ciudad de México, que comenzó a operar en 1991, y el de la Ciudad de Oaxaca, que brinda servicio desde el 2003. Y está a cargo del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, AC. Se les dio el mandato por parte de la Ciudad de México de que deberían diseñar el sistema, incluyendo los instrumentos. Entonces, todos los instrumentos son diseñados en México. Los algoritmos y los programas de cómputo que detectan el sismo deciden si se hace una alerta, ven cómo se lanza. Todos son productos hechos en México por este grupo. Una alerta propia nacional con tecnología mexicana, Rafael. Y hay que aclarar, por ejemplo, todos quedamos un poco asustados con lo que sucedió previo al sismo del 7 de septiembre, cuando sonó la alerta, pero realmente no fue la alerta, sino los altavoces. Desde hace 2 años, la alerta sísmica forma parte del C5, este sistema de comunicación ciudadana que también integra las cámaras de vigilancia de la Ciudad de México. Y lo que ocurrió fue que estaban haciendo una prueba para el simulacro del 19 de septiembre. Lo que se encendió en ese momento fueron los altavoces, no necesariamente la alarma. Porque esta alerta, porque una alarma te avisa justo en el momento en el que está sucediendo un sismo. La alerta te avisa previo 40 segundos antes de que lleguen las ondas sísmicas al territorio. Pero lo que sucedió previo al sismo del 7 de septiembre fue un error humano. Esta alerta sísmica
tiene muy pocos parámetros de error, solo los tuvo en 1994 cuando estaba en prueba, y es necesario comentar que es confiable, completamente confiable. Vamos a ver la siguiente parte de esta entrevista, Rafa, y regresamos a comentar más al respecto. Lo que se hizo es una alerta muy robusta, un sistema muy robusto, un sistema muy adecuado a la tecnología de nuestro país, que también emite la alerta a receptores de muy bajo costo. Entonces, si nosotros podemos detectar la vibración en el sitio, si podemos detectar el inicio del temblor y predecir que va a ser un temblor importante, con el potencial de dañar a la Ciudad de México, en ese momento se puede enviar una alerta vía radio que llegue instantáneamente en lo que las ondas sísmicas hacen su trayecto a la Ciudad de México, en este caso particular. Y por eso, en el caso del sismo el 7 de septiembre, se tuvo casi 2 minutos. El pasado 19 no ocurrió porque ocurrió mucho más cerca de la Ciudad de México. Ese es el factor fundamental y ese es el reto fundamental que tienen las alertas sísmicas, que para lanzar una alerta tienes que detectar las ondas sísmicas, porque la distancia es tan corta que la distancia al sensor más próximo y la distancia a la Ciudad de México eran casi iguales. Es una alerta que ha demostrado que es confiable, es una alerta que no ha lanzado falsas alarmas, excepto en 1994, muy al inicio, en una fase de prueba. Pero yo creo que es la alerta en la que debemos confiar y además abiertamente ha puesto a disposición de quien lo quiera la posibilidad de verificarlo. Ya ha publicado sus resultados. Una alerta a punta de lanza para otros países. También comentar que la próxima semana vendrán investigadores de Estados Unidos a intercambiar información al respecto de esta alerta sísmica. Les interesa mucho saber cómo funciona para poderla implementar en ese país, sobre todo porque quedaron muy sorprendidos con lo que ocurrió el 7 de septiembre, que tuvimos aproximadamente 2 minutos para alojar algunos inmuebles, los que pudimos, para desalojar algunos inmuebles, los que pudimos hacerlo, pero es una punta de lanza a nivel mundial, ¿no? Esto es muy interesante y sobre todo considerando que en Estados Unidos también hay zonas de alto riesgo sísmico como son Nueva York y Los Ángeles, 2 de las ciudades más pobladas de la Unión Americana, y también enfatizar, mi querida Karen, lo que pasó el 19. Aquí ya nos explicas muy bien en esta nota dónde están situados los detectores, los sensores que activan la alerta sísmica con estos 100 segundos de margen para poder tomar acciones. El caso del 19 fue un lugar donde no está la alerta sísmica. La alerta sísmica se activó cuando las ondas vibratorias pasaron en el camino de las mismas, por eso fue y se habla de un sismo atípico. Llegaron al mismo tiempo tanto las ondas sísmicas como las ondas a los sensores que nos avisan con esta alerta. Entonces es importante que pues todavía se puede seguir trabajando, es una alerta meramente abierta a cualquier cambio tecnológico en todos sentidos y bueno, que es muy servicial. Y recuerden, no se pueden prevenir los temblores, no hay manera. Eso es cuando ya está el movimiento detectado, se activa la alerta sísmica, no hay manera, tecnología alguna que nos pueda ayudar a prevenirlos. Muchísimas gracias, Karen. Rafael. Y ya platicaremos también de las aplicaciones alternas como Sky Alert y todo esto que no son tan fiables. Que son alarmas, no son alertas, Eso es ojo, y que también hay un reglamento, hay que tener mucho cuidado porque hay empresas que venden alarmas sísmicas que no están validadas y necesitan estar validadas. Es una cuestión legal que quizá más adelante podremos abordar. Encantado, muchas gracias, Karen. Nos Gracias, vemos Rafael. la próxima semana. Muy buenas noches. Y por lo pronto el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en complicidad con otras instituciones, otorgó el premio de investigación en biomedicina Dr. Rubén Kleisler a este gran científico. Una vez revisados cada uno de ellos, pues nos dimos cuenta de que teníamos que ampliar el número de finalistas, porque en los años anteriores habían sido entre 5 y 6, y este año fueron 9 finalistas. Convocado por CONACYT, la industria mexicana de Coca-Cola y el Instituto de Bebidas de la misma marca, el premio de biomedicina Rubén Lisker se entregó al investigador del CIMBESTAB, Edgar Morales Ríos, por su proyecto Diseño de fármacos antivirales de nueva generación, inhibición del transporte viral mediado por la dineína. Hace algunos años hubo una pandemia del virus H1N1. Nosotros lo que estamos tratando de
de realizar es evitar este tipo de enfermedades. Cuando ellos infectan un solo virus, puede aproximadamente tener de 10.000 copias de este virus en una sola célula. Después de haber tenido esta reproducción de virus, lo que sucede es que explota la célula y cada uno de estos virus que recién se formó puede infectar a una nueva célula. La proteína que yo estudio son unas piernas moleculares denominadas dineína. Estas piernas moleculares lo que hacen con los virus es hacer el transporte. Cuando el virus entra a la célula, este es transportado hacia el núcleo donde va a ser reproducido a través de esta proteína. Lo que nosotros estamos proponiendo es cristalizar a los sectores que unirían a los virus para poder en algún momento hacer proponer algún fármaco para hacer una inhibición de esta interacción. El premio Rubén Lisker consta de 2.100.000 pesos para el desarrollo de la investigación ganadora. Noticias 22, Irma Gallo. Enhorabuena, los mexicanos siguen dando de qué hablar en el campo de la ciencia y la tecnología. Y en otros temas, la majestuosa capilla gótica del Centro Cultural Helénico es el escenario perfecto para ambientar el trágico romance de Romeo y Julieta. Con la música original de Prokofiev, pero con una propuesta coreográfica mucho más actual, llega a la capilla gótica del Centro Cultural Helénico Romeo y Julieta. Montaje de Rodrigo González, Raúl Tamés y Óscar Rubalcaba. Es una versión para danza contemporánea y eso la vuelve muy interesante, pues hay muchas expresiones en el plano de la danza clásica. Para mí hacer Romeo es en principio un reto. Es un personaje muy complicado a nivel dancístico en esta propuesta. Los duetos son largos, hay un dueto que dura 9 minutos, otro que dura 12. Y al ser una apuesta contemporánea, lejos de ser más sencilla que la clásica, tienes un reto agregado, porque trabajas con un movimiento de torso más extenso, la amplitud de movimiento es mayor, hay muchos cambios de niveles y además estamos al final interviniendo un espacio que ya existe, entonces tienes que estar muy alerta de los elementos que hay alrededor. El público no está en una butaca y a la lejanía ve el escenario, sino que está dentro del escenario, ¿no? Sí. Entonces eso se convierte también en una vivencia y en una experiencia que te hace sentirte parte de lo que está sucediendo. Antes de cada función habrá un espectáculo especial de la Asociación de Combate Medieval en el patio de la Capilla Gótica. Romeo y Julieta se estrena el 28 de septiembre y estará en temporada hasta el 29 de octubre. Noticias 22, Irma Gallo. Es momento de hacer una nueva pausa y al regresar, Juan Arturo Brena nos comparte 100 años de historia de Finlandia. Sigan con nosotros. El 25 de enero de 2001, la artista madrileña Jana Leo fue víctima de un terrible crimen que marcó su vida. No obstante, ha logrado seguir adelante gracias al poder catártico de la literatura, que ha sido su refugio y lugar donde enfrenta sus propios fantasmas. El reporte es de Francina Islas. Me estaba violando, aunque fuera sin violencia. Había entrado en mi casa armado con una pistola y ahora estaba entrando en mi cuerpo. Lo que me sucede es que yo vengo un día de la compra y dejo las bolsas en la cocina. Cuando voy a cerrar la puerta me encuentro un hombre con una pistola que me dice que pase y cierra la puerta detrás sí. Este hombre está conmigo en mi apartamento durante 2 horas. Es la 1 del mediodía, hay sol iluminando su cara y la mía. Así comenzó la pesadilla que cambió la vida de Jana Leo, una artista plástica madrileña radicada en Nueva York que tras un largo y tortuoso proceso ha escrito su experiencia con la finalidad de ayudar a otras víctimas de violación y quizá disuadir a otros posibles agresores. La escritura del libro se va formando poco a poco
por un lado, a través de las notas que yo tomo en tiempo real, que son prácticamente una prescripción de lo que ocurre, de esas 2 horas, 60 páginas. Y más adelante, cuando digamos que acaba todo el proceso, el juicio, con el agresor y todo el tema, es cuando yo empiezo a componer el texto con estructura de libro, empiezo a contar no solo la historia de la violación, sino lo que viene después. Después de varios años y por otros sucesos que se sumaron a su violación, el agresor de Hannah Leo fue condenado a 20 años de cárcel y también su casero Stephen Green a 33 meses, considerado uno de los 10 peores caseros de los Estados Unidos, a quien se acusó en otros casos incluso de provocar incendios para echar a los viejos inquilinos y subir las rentas. Al limitar la delincuencia a unos edificios en particular, su valor cae en picado. Es un análisis sobre las emociones y luego, por otro lado, es un análisis sobre el contexto social en el que este evento ocurre. Entonces, el contexto social es el cambio que está ocurriendo en la ciudad de Nueva York, el desarrollo de barrios como Harlem, la gentrificación, las estrategias perversas como son la violación como forma de moving para echar a los inquilinos. Entonces, el libro es realmente un análisis sobre una realidad emocional y un contexto social, relacionando ambos, porque es como si hicieras zoom con la cámara y vas desde el contexto de la ciudad hasta el interior de una vagina en el cuerpo de una persona. Es decir, como lo que ocurre a nuestro alrededor tarde o temprano tiene una influencia en nosotros y a veces nos toca en la propia carne. Tras su exitosa publicación en inglés, llegó finalmente Violación Nueva York al español, publicada por Lynch Ediciones. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Qué terribles historias, pero vamos a dar vuelta a la página para platicarles que hace un siglo Finlandia se convirtió en una república independiente. El maestrísimo Juan Arturo Brena nos acompaña como cada viernes, que estuvo por allá con Salvador Álvarez, recorriendo y reconociendo, invitándonos a explorar Finlandia. Bienvenido, Juan Arturo. Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. En efecto, estuvimos Chava, Salvador Álvarez, mi colega y amigo de aquí de Noticias 22, y yo en Finlandia casi 2 semanas. El Ministerio de Asuntos Exteriores nos organizó un programa maravilloso de contactos y entrevistas. Y la idea que le pedimos fue que este programa incluyera personajes de la política, de la ciencia, de la cultura, de la educación, muy importante, de la música, de la literatura, del diseño, de la arquitectura. Entonces hemos armado una serie de reportajes a partir de las entrevistas en la que intentamos, Salvador y yo, dar, con motivo del centenario de la independencia de Finlandia, un panorama amplio, no tanto de las fiestas y las celebraciones, que es lo que menos nos interesaba, un panorama de lo que es Finlandia hoy y cómo se ha convertido en Finlandia en lo que es hoy en estos 100 años a partir de la independencia. Y a partir de hoy vamos a estar transmitiendo estas entrevistas y reportajes que les invitamos a no perderse, porque lo que nos cuentan estos personajes es realmente digno de escucharse y digno de tomar en cuenta. ¿Lo vemos? Vamos a ver el primero de ellos. El letrero que está a mis espaldas, que está colocado aquí en la Plaza del Senado de Helsinki, la capital de Finlandia, hace una convocatoria particular. Dice: celebremos juntos a Finlandia. El motivo de la celebración, el hecho de que en este 2017 la República de Finlandia cumple sus primeros 100 años como nación independiente. Sí, es una celebración histórica, pero también política, también social y también cultural. Me parece, sin embargo, que más que la celebración, la conmemoración y las fiestas, lo que importa es dónde está Finlandia hoy a 100 años de su independencia. Para hablar de estos y otros temas, vamos a conversar ahora con Pekka Timonen, quien es el secretario general del Comité Finlandia 100, que depende de la oficina del primer ministro. Mr. Timonen, thanks for having us today. Nice to have you here. The first question is evident. How does Finland in general and its citizens feel about becoming 100 years old? I think the general feeling, and we have actually have several studies, is that people are very happy about it. They feel proud, but they also feel that it's important to celebrate the 100 years of Finland. So a huge majority of Finns are happy and also doing actively something for themselves.
Now, it would be evident from outside, and I suppose that from the inside also, that Finland in 100 years has become, generally speaking, a quite successful society. Yeah, I think what we actually celebrate when we are celebrating 100 years of independence is that this great journey from the very poor country into a highly developed welfare society, and also the values that are very Finnish. We have been a democracy all 100 years. We believe in equality, we believe in education, we believe in the sustainable world. And these are the things that actually unite the Finnish society. So this is a value-based society. We believe in these things and we trust each other. Now, specifically, how has your work been these past couple of years in preparing for the celebration, you as a secretary of the committee? The first easy answer is busy. A longer answer is that our main job has been to activate everyone in the Finnish society, to come out with their own ideas and their own initiatives about how they want to celebrate 100 years of Finnish independence. And then when they have come out with ideas, try to find them support and encourage them to do the things what they would like to do. This means that part of the program has come from the Finnish people and not from up? This is a very much bottom-up approach. Even though it's the Finnish government that is officially 100 years old, the centenary of Finland is celebrated, it's organized by the people and it's celebrated by the people. Very much a bottom-up approach, and that's also the result. We have 5,000 projects and approximately 25,000 events within 11 months. So finally now nobody knows how many events and programs there are to celebrate Finland. Would it be possible for you to point out a few of the most important and the most significant of these thousands of events? First of all, of course, it depends what you like. But we have been, in the high level, we have state visits, and the kings and queens have been, of the Nordic countries, have been visiting us, and etc. So that's important for some people, and also noticing that Finland is important. But the second level is that the initiatives that people have done by themselves. We have a program called Let's Eat Together that encourages people to come together, eat something together, and talk about their lives in Finland. We have programs where by the Citizens Initiative, all the war veterans received new woolen socks. People knitted socks to each other. In one city in Finland, all the newborn babies get a new woolen hat, also knitted by the ordinary people. So these kind of programs where people do something together and give something to the society are good. I also like program one big financial company gives 100 years of voluntary work for the society. Their workers can choose a voluntary work in Finland and they get paid by the company when they do voluntary work. And of course, we had a big opening party in Helsinki. Over 100,000 people were in place, and it was a big TV show too. And now, when we are in autumn, of course, we are getting ready for the big birthday party because the 6th of December is the Independence Day. What will be special that day concerning what you have organized? Well, we have, of course, we have very strong traditions. What happens there's a president's reception, there are different traditions part of that, but we make special edition this year. So everything will be special, and also the celebrations will be far longer. We are not only celebrating the 6th of December, but actually it's going to be a 1 week long celebration in the Finnish society and also abroad. And finally, Finland being a society that's very much oriented into arts and culture, I suppose there is a big cultural program during this year, yes? Yes, that's true. Culture is kind of the core of the celebrations, and also because Finns feel that culture itself was very important why Finland became independent. We built, and we still are building our identity based on culture, and kind of nation building is also very much related in culture, and Finns are very proud of their own culture. So it would be unthinkable to celebrate 100 years of Finland without having culture in the very center position. You personally, how do you feel, not only as a Finn, but as the head of the birthday party? I feel very proud, actually. I feel that this
this huge movement, what the centenary of Finland has become. Makes me very happy, and also myself, I have learned so many things about Finland during my job. So also I feel educated by the things that I've learned about Finland during this great job. Well, thank you very much. Very good luck with the realization of the program, and happy birthday to Finland. Thank you, and also I invite everyone, all the friends of Finland are invited to join our birthday. We will. Thank you. He aquí pues un perfil compacto pero muy sustancioso, muy completo de lo que es la idea básica de lo que ha sido la organización, la planeación y ahora la realización de los numerosísimos eventos para conmemorar el primer centenario de la independencia de la República de Finlandia. Me parece que lo más interesante de todo lo que nos ha dicho el señor Pekka Timonen, quien es el encargado de todo esto, es el hecho de que a diferencia de lo que ocurre en otras partes, las ideas básicas, las decisiones y mucho del espíritu de esto no ha sido cupular, sino que ha venido desde la sociedad, desde abajo. Esto, en una sociedad como la que hoy es Finlandia, tiene una relevancia muy particular tanto en lo político como en lo social y de manera muy importante también en lo cultural. Desde Helsinki, en Finlandia, con Salvador Álvarez en la cámara, soy Juan Arturo Brennan para Noticias 22. Se ve que se la pasaron muy mal, mi querido Juan Arturo, pero muy interesante, una nación joven. Muy joven. Y en 100 años, de veras, el desarrollo que ha habido desde lo que eran hace 100 años hasta lo que son hoy es de una velocidad, o sea, la curva de aprendizaje y desarrollo es realmente enorme, es de una enorme importancia por sí misma y como ejemplo para otras naciones. Y sí, como bien dice Salvador y yo, pues la pasamos mal. Vimos cosas, en fin, de las que ustedes verán también aquí. No comimos mal tampoco, tuvimos muy buena compañía, conocimos gente interesantísima de todas estas áreas que te platiqué. Y como decía, estos reportajes y entrevistas los estaremos pasando aquí en Noticias 22 desde hoy y durante las siguientes semanas, prácticamente hasta diciembre, que es la celebración. Y por allá en diciembre tendremos un especial respecto a qué es Finlandia. Y preparar las maletas para regresar, mi querido Juan Arturo. Absolutamente, es un lugar que hay que conocer, es bellísimo por una parte y además interesantísimo, se los recomiendo. Con gran cultura, con muchísima cultura Finlandia y celebramos este trabajo que han hecho y gracias también no solo por haber ido y celebrado Finlandia allá, sino por compartirlo con los amigos de Noticias 22. De eso se trata, justamente de compartirlo aquí con nuestra gente y con todos ustedes que nos ven allá. Síganos todos los viernes a partir de hoy. Excelente, y con esto llegamos al final de Noticias 22. Excelente fin de semana y por supuesto la cita queda para el lunes en el horario de costumbre. Muchas gracias, muy buenas noches.